Bueno, buenas noches con todos. Soy Oscar David Nieto Chávez, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho de la UTPL. Les doy la bienvenida a esta capacitación sobre derechos digitales, violencia digital y protección de datos personales. En este presente taller, que es parte de mi formación profesional del, del Servicio Comunitario Práctica 1, vamos a ver que en este taller vamos a fortalecer la cultura digital enfocada en la prevención de la violencia digital y la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano. Para ello se ha realizado un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para comprender la problemática y compartir estos conocimientos con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación, fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordemos y lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es sensibilizar a la colectividad en general mediante las actividades de sensibilización con distintos sectores sociales para fomentar una cultura de prevención en torno a la violencia y a los derechos digitales. Con la ejecución de este taller se pretende sensibilizar a las personas sobre la prevención en torno a la violencia y los derechos digitales, tomando en cuenta la implicación que tienen los derechos fundamentales de las personas para precautelar los derechos a la intimidad, privacidad y protección de datos personales. Los objetivos es capacitar a la sociedad en general sobre la violencia digital y la protección de datos personales. Conocer la percepción de la sociedad sobre el tema analizado. Bueno, antes de empezar quisiera presentarles esta diapositiva y les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes utilizan WhatsApp todos los días? Espérate, Julián. Todos los días por nuestros trabajos de ley que utilizar, porque a través de ello nosotros nos comunicamos con nuestras autoridades. Otro que quisiera acotar otra respuesta. Bueno, la De siguiente, igual manera con los padres de familia, porque a través de ello nosotros nos podemos comunicar de cómo se encuentran nuestros estudiantes. correcto. ¿Y cuántos de ustedes tienen una cuenta en Facebook, Instagram, TikTok o algo o alguna otra red social? De mi parte, yo sí tengo todas esas del Facebook, Instagram, para igual comunicarnos y ver sobre las redes sociales que se está atravesando en nuestro país. Sí, como pueden ver, la mayoría, prácticamente todos usamos el internet a diario, sea en plataformas o redes sociales, pero pocas veces nos detenemos a pensar si realmente conocemos nuestros derechos y cómo protegernos en estos espacios digitales. Por eso hoy hablaremos sobre tres temas fundamentales, que es el derecho digital, la violencia digital y la protección de datos personales. Esos tres temas, el derecho digital, la violencia digital y la protección de datos personales. Como primer tema, vamos a hablar sobre el derecho digital. El derecho digital son derechos que garantiza el ejercicio de los derechos humanos en entornos digitales. Además, estas garantías protegen a niños, niñas y adolescentes cuando usan Internet y tecnologías digitales y estos buscan prevenir riesgos. Con este concepto les voy a hacer una pregunta.
¿Creen que cuando ingresamos a Internet dejamos de tener derechos? Para mi parecer, no. Seguimos teniendo los mismos derechos que en la vida diaria o en la vida de nuestro diario vivir. ¿Alguien más? Otra respuesta, otra acotación. No, bueno, con la respuesta es no, ya que todos tenemos los derechos que tenemos en la vida cotidiana y también existen en Internet y esto se los conoce como derechos digitales. O sea, es correcta la respuesta que me dio María Chávez. Bueno, seguimos. Entre estos derechos digitales encontramos varios derechos, que son el derecho a la privacidad, el derecho a proteger nuestros datos personales, el derecho a expresarnos libremente, el derecho al acceso a la información, el derecho a una identidad digital y el derecho a navegar de forma segura. Esos son los principales derechos. Como segundo tema es el derechos de niños y niñas y adolescentes. La Constitución establece el interés superior del niño como principio rector que prevalece sobre los derechos de los demás. Por eso los menores de edad reciben una protección especial, porque son un grupo prioritario. Aquí hay distintos ejemplos enmarcados en estos derechos, que va más a los niños y a los niñas y adolescentes, que es el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al honor. Para darles un breve concepto sobre el derecho a la intimidad el derecho a la intimidad es nadie puede publicar información privada de un menor sin autorización. El derecho a la imagen es no podemos, nadie puede publicar fotografías de niños o adolescentes sin el consentimiento correspondiente. Y el derecho al honor. Nadie tiene derecho a insultarlos, ridiculizarlos o difamarlos mediante redes sociales. Les voy a brindar un rápido ejemplo que, para que ustedes también analicen más o menos. Imaginemos que un profesor publica fotografías de todos sus estudiantes en Facebook, sin autorización de los representantes. ¿Creen que esto está bien? No está bien porque tienen que, primeramente hay que pedir autorización a los padres de familia para poder subir alguna fotografía o algún programa cuando se haga con los niños. Entonces, de ley tenemos que pedir la autorización a los padres de familia porque si no nos pueden, ¿cómo les digo? Nos pueden ellos juzgar mal, pues, ¿por qué se atreve a subir las fotos de mi hijo, de mis hijos? Porque es prohibido. Mientras no den la autorización, nosotros no podemos subir ninguna ninguna fotografía, ninguna red social. Correcta, esa es la respuesta, correctísima. Es que Porque, muy buenas noches. También verán que aquí, si usted no pide autorización a los padres de familia, ellos los pueden denunciar por usted haber publicado un video en cualquier red social. Gracias. correcto. Es verdad porque nadie puede vulnerar el derecho a la imagen y a la privacidad. Es muy correcta la respuesta. Avanzando con la exposición del taller, avanzando con la exposición del taller, vamos a continuar con la violencia digital. La violencia digital son un breve concepto. Son conductas que causan daño psicológico, sexual, emocional y reputación social a una persona mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, incluyendo redes sociales, plataformas virtuales y dispositivos electrónicos. En esta existen varios tipos de violencia digital que está presentada en la pantalla que estoy compartiendo.
que es el ciberacoso, el grooming, la sextorsión, la difusión no consentida, la suplantación de identidad, la discursos de odio, el doxing, el hate speech, el revenge porn. Les voy a explicar los más conocidos. Como primero es el ciberacoso. El, el ciberacoso es cuando una persona recibe insultos, burlas o amenazas constantemente mediante redes sociales. Un ejemplo clarísimo sería un estudiante que recibe mensajes ofensivos todos los días en WhatsApp. El segundo más conocido es el grooming. Este ocurre cuando un adulto se hace pasar por un joven para ganarse la confianza de un menor con fines sexuales. El tercero es la sextorsión, que es una persona que obtiene fotografías íntimas y amenaza con publicarlas si no recibe algún dinero a cambio. Y la difusión de contenido íntimo, que consiste en compartir fotografías o videos privados sin autorización. Y ya la última que es importantísima, que siempre sucede, la suplantación de identidad, que esta sucede cuando alguien crea un perfil falso utilizando nuestro nombre o nuestras fotografías. Con todo esto que ahorita les di a conocer, les voy a realizar una pregunta. ¿Cuál de estos casos creen que ocurre con mayor frecuencia? El ciberacoso. ¿Alguien más? La suplantación. Sí, pues todos los casos son frecuentes, pero como dijo, el ciberacoso y la suplantación de identidad son especialmente comunes entre los adolescentes. Esas son las dos más que suceden en la actualidad. Vamos a ver las consecuencias que puede traer la violencia digital ya. La, el impacto que tiene la violencia digital. Esta, la violencia digital puede provocar ansiedad, depresión, aislamiento, bajo rendimiento escolar, pérdida de autoestima y daño a la reputación. En otros casos, las consecuencias pueden acompañar a las personas durante muchos años y estas conductas generan responsabilidades legales, que nos da al siguiente tema, que es el marco jurídico o el marco legal contra la violencia digital. En Ecuador existen normas que protegen a las víctimas, entre ellas, que estas son la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánico Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley Mico Ortega. Esas son los las cuatro normas que nos amparan en este tipo de casos. Les voy a dar un dato clave aquí en el Ecuador, aquí está en la diapositiva que les estoy compartiendo. Es un dato clave en el Ecuador. 3 de cada 10 niños y adolescentes han sufrido violencia digital. El 30% de adolescentes han enfrentado alguna forma de agresión en línea. El 42,8% reporta haber sido víctima de ciberbullying en estudios escolares. El 46,3% no sabe cómo denunciar estos casos. Y el 1 de cada 10 adolescentes sufre el de ciberacoso directo. Aquí vamos a realizar una actividad súper rápida ya. Voy a presentar dos situaciones y levantan la mano o escriben en el chat si consideran si consideran si existe o no existe la violencia digital. El caso uno: un estudiante recibe insultos diariamente por Instagram.
Sí existe. Correcto. El caso 2. Una persona publica fotografías íntimas de su expareja. Sí, sí existe. Listo. Vamos a seguir con el siguiente porque creo que ya se va a acabar el tiempo. La ley, vamos a seguir con el siguiente tema, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. ¿Alguien me ayuda? La ley. ¿Están viendo en la pantalla? La ley. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador. En Ecuador existe una ley que protege toda nuestra información personal. Esta ley establece que nuestros datos deben utilizarse únicamente para la finalidad autorizada y de forma segura. Además de reconocer derechos como acceder a nuestros datos, corregir información incorrecta, solicitar su eliminación cuando corresponda, o ponernos a detener los tratamientos. Unas recomendaciones ya para terminar este taller, porque les debo presentar una infografía. Les voy a dar unas recomendaciones prácticas ya. Unas recomendaciones súper prácticas. Utilicen siempre contraseñas fuertes. Activen la verificación de 2 pasos. No acepten solicitudes a desconocidos. No compartan fotografías íntimas. Revisen la configuración de privacidad de sus redes sociales. Si observan una situación de violencia digital, denúnciela y búsquela en ayuda. Antes de terminar, quiero compartirles una infografía sobre el sexting, que es una práctica cada vez más frecuente en el entorno digital y esta puede tener importantes consecuencias si no se realiza de manera responsable. Como me ayudan viendo si está compartiendo pantalla. ¿Están viendo? Y se observan. Sí, está. Sí, Listo. ¿Qué es el sexting? El sexting consiste en el envío o intercambio voluntario de fotografías, videos o mensajes con contenido íntimo o sexual mediante teléfonos celulares, redes sociales o aplicaciones de mensajería. Aunque puede parecer una acción privada, una vez que este contenido se comparte en Internet, se pierde el control sobre quién puede verlo o difundirlo. En la adolescencia, la búsqueda de identidad y la necesidad de permanencia al grupo pueden nublar el juicio sobre la privacidad. Por eso, es fundamental entender que lo digital es real y permanente. Vamos a ver los riesgos del sexting. Entre las principales consecuencias está la difusión no autorizada de imágenes, el ciberacoso, la extorsión o sextorsión, y la afectación o la reputación y la salud emocional de la persona. Además, cuando involucra a niños o niñas o adolescentes, puede generar graves consecuencias legales, ya que la legislación protege especialmente sus derechos y su integridad. Los riesgos del sexting es la difusión no consentida, que ya hablamos, la violencia digital, igual que ya hablamos en el taller. Finalmente, hablemos sobre la prevención y la protección de los datos personales. La mejor forma de prevenir riesgos es pensar que antes de compartir contenido íntimo, debemos configurar adecuadamente la privacidad de nuestras cuentas y utilizar contraseñas seguras, y nunca enviar imágenes personales a personas que no sean absolutamente de confianza. También es importante conocer nuestros derechos y denunciar cualquier difusión no autorizada de contenido íntimo. Bueno, para finalizar, unas pequeñas recomendaciones. Antes de enviar, recuerda que una vez fuera de tu móvil, la imagen ya no te pertenece a ti, sino si no quieres que todo el mundo la vea, no lo envíes.
Piénsalo 2 veces. Bueno, muchas gracias por su participación y su tiempo. Espero que esta capacitación les haya permitido comprender que navegar de forma segura no depende únicamente de la tecnología, sino también de nuestras decisiones y de nuestro compromiso con el respeto a los derechos de los demás. Eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna consulta? Si no existe ningún tipo de consulta o duda, con esto damos culminado a este taller y muchísimas gracias por su atención y por su tiempo tomado.